conduce a Cristo. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a su diplomado, el bautismo en espíritu de sinodalidad. Yo soy su cura amigo, el Padre Meléndez, el chico de Cristo, como siempre, súper encendido en el Señor, pero cuánta alegría y gozo me da a mí poder tener este intercambio de conocimiento, de ideas con ustedes, sabiendo que ustedes la están recibiendo con tanta apertura, con una gran disponibilidad, con una alegría inmensa. Son muchos los reportes que nos van llegando de esa gran expectativa, de ese gran gozo y entusiasmo que tienen todos nuestros seguidores que van participando de este diplomado, el bautismo en espíritu de sinodalidad. Y para todos aquellos que van siguiendo esa modalidad de coordinado con los coordinadores de la diócesis aquí en la República Dominicana, qué bueno, son muchos los catequistas, animadores, ministros que están ahí, diáconos, oigan, pero qué alegría al saber que ustedes van recibiendo con tanto agrado y con tanto cariño precisamente este bonito contenido. Y no solamente aquí en la República Dominicana, sino más allá de la República Dominicana. Me han llegado reportajes e informaciones que incluso allá en Trinidad, Tobago, hasta un obispo de para allá informaba que él le da seguimiento a este diplomado y a toda la programación de La Voz de María, la bonita enseñanza que por aquí vamos transmitiendo y que tanta gente fuera de la República Dominicana la van recibiendo con tanto cariño, con tanto agrado, en toda América Latina, en los Estados Unidos, no se diga, son muchas las personas que están ahí en sintonía con nosotros en los Estados Unidos, en Europa, en todos esos países de ese gran continente, los dominicanos, a donde quiera que estén. Aquí está La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, y todo lo que nos siguen a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que están ahí súper activos y sobre todo donde le ha ido llegando ese link de YouTube, que por ahí saben ustedes que la encontramos, esta formación, todo este bonito contenido de este diplomado, de cada clase, de cada martes, para que ustedes, como siempre les digo por aquí, lo puedan recibir a nivel diferido. No pueden a esta hora, van a la hora que puedan a buscar ese contenido, el diplomado del bautismo en espíritu de sinodalidad, La Voz de María, y ahí le aparece inmediatamente en YouTube este bonito contenido, donde ustedes lo podrán disfrutar en plenitud. Así es que muchos saludos para todos los hermanos y hermanas que nos van siguiendo en cada una de nuestras diócesis y que están ahí súper activos. Son muchas las personas que están ahí en esa sintonía, muchos los hombres y mujeres de buena voluntad que siempre han tenido ese gran deseo de formarse, de capacitarse, de aprender más sobre la iglesia, aprender más sobre Dios, sobre el Señor y aprender más en tantas cosas, porque no se puede amar lo que no se conoce y por eso la formación nos lleva a conocer más al Señor, para amarlo más, para nosotros poder entregarnos con mucha más razón a ese Dios que nos quiere, que nos ama, a esa iglesia que nos recibe como madre y maestra, que nos va orientando y que nos va guiando por todo el camino. Así es que bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que estén ahí bien comodito, bien concentradito para que podamos recibir este bonito contenido. Recordándole que estamos todavía y hoy cerramos este primer módulo titulado Fundamento Bíblico
y teológico del bautismo, donde hemos estado viendo muchos temas muy interesantes, como es ese tema sobre la sinodalidad y el bautismo, esa relación que hay entre bautismo y sinodalidad. Estábamos viendo también las prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento, y ya en la clase pasada nosotros estábamos disfrutando el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, la diferencia que hay entre los dos y cómo aprendimos. Yo mismo voy aprendiendo bastante de toda esta enseñanza que voy aquí compartiendo con ustedes, porque tengo que ir profundizando una vez más en estos contenidos para podérselos presentar a ustedes con mucho cariño, con mucho amor y con mucho agrado. Y hoy vamos a entrar en los últimos dos temas de este primer módulo, que son las fundamentaciones bíblicas del bautismo en el Nuevo Testamento y, por otro lado, el bautismo en la tradición apostólica. Estos dos hermosos temas queremos compartirlos con ustedes con mucha alegría, con mucho gozo y con mucho amor. Pero antes vamos a ponernos en la presencia de ese Dios todopoderoso, invocando la presencia del Espíritu para que nos venga a iluminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, aquí estamos nosotros al comenzar esta clase de este diplomado. Ven a iluminarnos. Derrama tu Santo Espíritu, Señor, para que nos abra el entendimiento, como le abrió el entendimiento a todos tus discípulos, a los apóstoles en la iglesia naciente. Ven, Señor, abrirnos nuestra mente para que podamos recibir este alto contenido con alegría, con mucha concentración y reflexión, para poder asimilarlo bien, para crear conciencia del compromiso bautismal. Somos tus hijos, Señor. Que cada una de esta enseñanza, cada una de esta temática que vamos a profundizar y a reflexionar, nos lleguen al alma, al corazón, y nos hagan crear conciencia del compromiso y el deber que tenemos como cristianos, como creyentes. Somos tus hijos, Señor, y nos ponemos en tus manos. Amén. Qué bien, mis queridos hermanos y hermanas, ya sí estamos ahí conectados con el Señor. ¿Qué le parece? Que vayan ustedes sintiendo como esa alegría, que vayan sintiendo ese gozo con mucho anhelo, sintiendo la presencia del Espíritu Santo, que ha llegado a su casa, ha llegado hasta tu vida, ha entrado en tu cabeza, te está abriendo el entendimiento para que podamos nosotros recibirlo con amor. Recordando que ya el Espíritu Santo nosotros lo recibimos por primera vez en el bautismo. Ya el Espíritu Santo está en la vida nuestra. Ahora nosotros lo estamos invocando porque está en nosotros, para que Él venga a actuar en la vida de nosotros, venga a desbloquear nuestra mente, venga a iluminarnos, venga a abrirnos el entendimiento para que nosotros podamos captar esta enseñanza y poder aprender cada día más, que es lo que queremos. Así es que yo espero que ustedes sigan ahí con esa disponibilidad, con esa alegría, con ese cariño, con ese amor, concentradito cada quien ahí con sus apuntes, preparado con su lapicero, sus papeles, para que vayan acogiendo todos estos apuntes que son sumamente interesantes y que nosotros debemos de tenerlos muy en cuenta. Entramos ya inmediatamente a este tema, como ya lo están viendo ahí ahora en pantalla, le va a salir lo que son las fundamentaciones bíblicas y teológicas del bautismo en el Nuevo Testamento. Como se pueden imaginar, nosotros vamos a retomar en gran parte lo que es el bautismo de Jesús, que eso forma parte de estas fundamentaciones bíblicas del bautismo en el Nuevo Testamento, pero eso lo vamos a ver ya así un poquito de pasada, recapitulando, recordando lo que ya compartíamos
el martes pasado, porque ahí profundizamos bastante y a ustedes les gustó y lo fueron asimilando, pero como esto forma parte, eso va a ser el punto de partida de esta reflexión que nosotros queremos compartir en esta noche. E inmediatamente ahí llegamos nosotros para poder ver estas fundamentaciones bíblica y teológica del bautismo. Algo sumamente interesante que nosotros esto debemos de tenerlo muy en cuenta, mis queridos hermanos y hermanas. Con todas estas fundamentaciones bíblicas del bautismo y teológica en el Nuevo Testamento, nosotros queremos destacar que en ella se muestra que este sacramento fue instituido por Jesucristo y constituido por el medio ordinario para nosotros poder entrar, óigame bien, en la vida nueva. 3 o 4 regalos nos va a dar este sacramento, para nosotros poder entrar de manera ordinaria. Ustedes vayan apuntando, ustedes lo están viendo ahí, pero por lo menos vayan subrayándolo, para poder entrar en la vida nueva. Segundo, para poder recibir el perdón de los pecados. Tercero, recibir el don del Espíritu Santo, que ya le hacía referencia. Y cuarto, nos incorpora a la iglesia. Por eso es que Jesucristo ha dejado precisamente estas fundamentaciones teológicas y Jesucristo ha venido a instituir este hermoso sacramento. Es la única vía, mis queridos hermanos y hermanas, para nosotros comenzar a dar esto paso. Por eso es el primer sacramento, la puerta que nos abre para nosotros poder entrar a esa vida nueva, para recibir el perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo con sus dones y para nosotros incorporarnos a nuestra iglesia. Qué bonito, pero qué sabiduría. Que sabemos Jesucristo que era Dios y por eso que ha dejado instituido este sacramento y por eso, mis queridos hermanos, que estamos compartiendo con ustedes este diplomado para que todos podamos crear conciencia de la gran importancia que tiene el bautismo, porque no entra a una vida nueva, no permite que se nos perdonen los pecados, nos da el don del Espíritu Santo y nos incorpora a la iglesia. Y esto porque Jesucristo así lo ha dejado diseñado, así lo quiere, lo quiso. Y de una manera explícita, que ahorita lo vamos a ver ya más en profundidad, ha dejado establecido este sacramento precisamente para nosotros recibir toda esa gracia y todo ese amor que se nos comunica a través de él. Recuerden, la gracia santificante. Y por eso inmediatamente vamos a ver todos los pasos de esas fundamentaciones bíblica y teológica en el Nuevo Testamento del bautismo. Y ya aquí le presentamos lo que es el bautismo de Jesús. Aquí no vamos a hablar tanto porque ya lo profundizábamos en la clase anterior, pero sí recapitulando, recuerden que vamos a estar viendo en esta clase muchos textos bíblicos, porque es las fundamentaciones bíblicas y teológicas del bautismo, y por eso se van a ir citando toda esa cita bíblica, como ya ven ahí, que ya la vimos, ese texto de Mateo, capítulo 3, del 13 al 17, también Marcos, capítulo 1, de verso 9 al 11, Lucas, capítulo 3, de los versos 21 al 23, nos van a hablar precisamente de todo el bautismo de Jesús. Y por eso, vuelvo y les recuerdo, que ya ustedes lo están viendo ahí, que ya lo vimos, Jesús, aunque no tenía pecado, quiso ser bautizado para solidarizarse con la humanidad, que ya lo decíamos, pero sobre todo, ¿cómo se va a manifestar esa grandeza? Santificó las aguas y dio inicio a su misión pública. Se manifiesta
la Santísima Trinidad. Y ya eso lo profundizábamos, ustedes lo están viendo ahí. El Padre habla desde el cielo, el Hijo es quien es bautizado y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Ahí recibimos nosotros esa gran enseñanza en lo que tiene que ver con el bautismo de Jesús. Otro elemento muy interesante también es el mandato misionero de Jesús a los apóstoles. Ya ustedes lo ven ahí en Mateo capítulo 28, versos del 19 al 20. Es un mandato, un imperativo que Jesucristo le da a los apóstoles, a los discípulos, y eso mismo es un mandato, un imperativo para nuestra iglesia que nunca ha cesado de cumplir con él, ni dejará de cumplir con él. Por eso, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ya saben ustedes que esta forma es lo que la iglesia va utilizando para bautizar. Y qué bonito es. Eso es correspondiendo, obedeciendo este mandato de Jesucristo. Es para que ustedes vean cómo queda constituido explícitamente el bautismo por Jesucristo para que nosotros podamos entrar a una vida nueva, para que podamos nosotros quedar perdonados de nuestros pecados, para recibir el don del Espíritu Santo y para incorporarnos a la iglesia. Por eso Jesucristo viene a dar este mandato misionero para toda la iglesia. Por eso la iglesia es esencialmente misionera. No se concibe la iglesia sin cumplir con esta misión. Y ustedes ven que por donde quiera, en todas las parroquias, en todas las comunidades, en todos los grupos, es preparando para recibir el sacramento del bautismo para poder entrar a la comunidad cristiana. Y por eso Jesús instituye explícitamente el bautismo, como le decía, y lo convierte en un sacramento universal. Por eso, para poder entrar, establece la fórmula trinitaria que la iglesia sigue utilizando. ¿Y cuál es la fórmula trinitaria que la iglesia sigue utilizando? Ese mandato que Jesucristo le dio, vayan y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que la iglesia sigue. La iglesia no vive inventando. Nosotros vamos obedeciendo el mandato del Señor. Otro elemento muy interesante para nosotros tenerlo muy en cuenta dentro de estas fundamentaciones bíblicas y teológicas del bautismo en el Nuevo Testamento, el bautismo como nuevo nacimiento. Eso lo encontramos en Juan capítulo 3, verso del 3 al 5. Y Jesús dice a Nicodemo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y recuerden ustedes, Nicodemo, lleno de ignorancia porque no tenía los conocimientos necesarios, ni había tenido la experiencia de tener ese encuentro con Cristo. Cuando Jesucristo le habla de esta manera, él viene a reaccionar, pero de una forma como hasta insensata. ¿Y cómo es que un hombre grande va a nacer de nuevo por el agua y el Espíritu? Así es que se cuestionaba él, porque le hacían falta conocimiento. Como se viven cuestionando tantas personas, porque le hace falta conocimiento. Cuando uno no tiene conocimiento, mis queridos hermanos y hermanas, recuerden que la ignorancia misma viene y como que nos arropa. Y nosotros cometemos errores, a veces garrafales, por no tener los conocimientos necesarios. Y por eso es que nosotros queremos compartir con ustedes todo este diplomado, para que siguiendo todo un proceso que lleva consigo seguimiento y acompañamiento, ustedes puedan tener ya un conocimiento, que puedan contextualizar este conocimiento acerca del bautismo, y ustedes lo reciban con cariño y con amor. Bautizarse
es nacer de nuevo, un nuevo nacimiento como lo ven ahí. Por eso aquí tenemos una gran enseñanza. El bautismo es un nuevo nacimiento espiritual, recuerden, pero habría que hacer esa pregunta retórica para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Han tenido ustedes este nuevo nacimiento espiritual en su vida? Yo creo que muchos no han tenido ese nuevo nacimiento espiritual, y por eso es que estamos profundizando acerca del bautismo, para que podamos tener conciencia, para que podamos tener ese conocimiento, ese nuevo nacimiento espiritual en la vida nuestra, nacer de nuevo a una vida nueva, a una vida espléndida, a una vida en Cristo, a una vida en la gracia, a una vida en el amor, a una vida en la fe, nacer de nuevo. Por otro lado, es necesario el bautismo para entrar en el reino. Óigame bien, mis queridos hermanos, es necesario. Y yo aprovecho la ocasión para exhortarles a tantas personas que dejan que los hijos que pongan grande para bautizarlo, se descuidan tanto. Oigan, una persona sin bautizar va perdiendo esa gracia de Dios, no tiene esa gracia santificante, no se le han perdonado los pecados ni ese pecado original, no ha recibido el don del Espíritu Santo, no se ha incorporado a la iglesia y no tiene una vida nueva. El que no está bautizado, y que esto les sirva para que ustedes mismos, catequistas, animadores, ministros, evangelizadores, en las parroquias, en las comunidades, puedan ir haciendo como un levantamiento de tantas personas adultas que están sin bautizar. Porque como ya ustedes se pueden dar cuenta, se están perdiendo de toda esta gracia, de un nacimiento nuevo. Se están perdiendo de esta exigencia esencial para poder entrar en el reino de los cielos. Por otro lado, se están perdiendo de que el Espíritu Santo vaya actuando en su vida. Por eso es que tienen que bautizarlo. Por eso la exhortación para que puedan hacer un levantamiento. Recuerden que estamos en el año del bautismo. Hay que enfocarse en eso, en todas las parroquias, en todas las comunidades, todos los ministros, catequistas, nosotros los sacerdotes. Tenemos que ponernos la pila, tenemos que reiniciarnos para poder rescatar a tantos que andan por ahí, que todavía no han recibido esta gracia. Pero seguimos nosotros porque no nos podemos quedar aquí tranquilitos. Otro elemento muy interesante dentro de estas fundamentaciones bíblica y teológica es el bautismo en la predicación apostólica, que es sumamente interesante esto. Eso lo vamos a ver un poquitito allá en la tradición apostólica, que ya es otro tema, pero sobre todo aquí para que ustedes puedan darse cuenta la importancia que tenía el bautismo en la predicación apostólica. En el inicio de nuestra iglesia, eso era primordial. Eso, los apóstoles ahí no se descuidaban para nada, absolutamente para nada. Por eso ellos estaban muy enfocados en lo que era la enseñanza, y por eso ven ustedes que dice Simón Pedro proclama: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Oiga, que cada uno se haga bautizar. Recordándoles que para ese entonces ya las personas se bautizaban, era adulta, la persona no era niños que estaban bautizando, sino personas, ya la mayoría eran personas adultas que se iban adheriendo a nuestra iglesia naciente, y por eso es que Pedro, como cabeza de la iglesia, viene a recordarnos: conviértanse y que quede uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Y esto es sumamente hermoso, para que se les perdonen los pecados y para que reciban el Espíritu Santo. Por eso aquí aparecen unidos, óigame bien, estos elementos esenciales en lo que es el bautismo, la predicación apostólica, la conversión
el bautismo, el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, que es lo que nosotros hemos venido explicando desde que comencé ya esta reflexión. Seguimos con otra fundamentación bíblica y teológica, y el bautismo incorpora a Cristo. Eso vemos ya ahí el texto bíblico tomado de los Hechos de los Apóstoles, tomado de Romanos, en el capítulo 6, verso del 3 al 4. Y Pablo ahí nos dice, óigame bien, que esto es sumamente interesante: por el bautismo morimos con Cristo, somos sepultados con Él, resucitamos a una vida nueva, lo que es claro, y nosotros debemos de entender lo que por el bautismo nosotros participamos en el misterio pascual de Cristo. ¿Cuál es el misterio pascual de Cristo? Pasión, muerte y resurrección. Y es lo que Pablo ya está citando. Somos sepultados con Él, muerte. Resucitamos a una vida nueva, ahí. Y el bautismo morimos con Él, para que nosotros podamos darnos cuenta de ese es el misterio pascual que nosotros celebramos en la Semana Santa, en la Semana Mayor, ya desde el Jueves Santo, con esa Eucaristía, lavatorio de los pies. Nosotros vamos dándole apertura al trido pascual: pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todo bautizado entonces participa de ese misterio pascual. Nos recuerda el apóstol Pablo. Otra fundamentación bíblica y teológica es que el bautismo reviste de Cristo. También nos viene diciendo San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, verso del 26 al 27. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe, por cuantos fueron bautizados en Cristo, se revistieron de Cristo. Y qué bonito esto, mis queridos hermanos. ¿Saben ustedes lo que significa esto? Revestirse de Cristo. Es dejar que el amor de Dios te cubra. Es dejar que esa entrega de Cristo llegue hasta ti. Revestirse de Cristo, para que se vaya el odio, para que se vaya el egoísmo, para que se vaya la envidia. Revestirse de Cristo, para que se acabe la discordia, para que se acabe la traición, la agresividad, la violencia. Revestirse de Cristo para poder tener siempre pendiente al otro, para ayudar al otro como lo hacía Jesucristo, para llevar la buena nueva, no pararnos de anunciar la buena nueva. Revestirse de Cristo para nosotros vivir una vida nueva. Mis queridos hermanos, que a veces estamos revestidos no de Cristo, a veces estamos revestidos del maligno. ¿Y cómo es posible esto, mis queridos hermanos? El que se reviste del maligno, lo ve usted lleno de agresión, lleno de maldición, lleno de soberbia, de ira, con un corazón envenenado. Si son muchas las personas que están revestidos del maligno y no de Cristo, vamos a tratar de saber que con el bautismo nosotros estamos revestidos de Cristo y tenemos que vivir como tal, amando. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Eso es revestirse de Cristo, para que sean comprensivos, para que sean tolerantes, para que ustedes se entiendan, para poder proceder como Juan. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Eso es revestirse de Cristo, dar la vida por el otro, comprometerse con la comunidad, cooperar con la comunidad, estar dentro, no fuera. Revestirse de Cristo, ustedes como catequistas, como ministros, como animadores, como padres, como madres, para que podamos nosotros ser luz del mundo y sal de la tierra. Ese revestirse de Cristo nos hace bastante falta para que se acabe esa peleadera que tienen muchos de ustedes en la casa, que a veces no hay quien lo aguante, quien lo soporte. Revístanse de Cristo para que tengan una vida nueva. Revístanse de Cristo para que queden tocados y transformados, para que sean mejores catequistas, mejores ministros, para que seamos mejores sacerdotes.
entregado y dedicado. ¿Le está gustando el asunto? Ya ustedes saben, a revestirse de Cristo para que este mundo vaya cambiando, para que nosotros podamos seguir avanzando, para que nosotros podamos seguir progresando. Y en este revestirse de Cristo nos va dando una gran enseñanza y nos presenta un bonito significado. Nos hace hijos adoptivos de Dios. Nos une profundamente a Cristo y nos da una nueva dignidad. Qué bonito, una nueva dignidad para vivir la vida con calidad, para vivir la vida con entrega, para vivir la vida con esmero y dedicación. Una nueva dignidad que nos hace falta a todos para que podamos avanzar, para que podamos crecer, para que podamos multiplicarnos, como nos dice el Señor al inicio ya de la creación. Crezcan y multiplíquense. Y cuando estamos revestidos de Cristo, todo esto es posible. Así es que le invito a ustedes para que se me mantengan ahí. Ahora nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y en breve retornamos con ustedes, esperando que estén por ahí contentitos. Levántenme la mano allá en la casa los que están recibiendo este mensaje con alegría, con gozo. ¡Uepa! Tiren un grito allá en la casa los que están contentos. ¡Uy! Hacemos la pausa y en breve retornamos con ustedes. Los veganos ya tienen una cooperativa que les brinda apoyo y soluciones financieras competitivas. Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Católicos Unidos para el Desarrollo Comunitario, COPCUPADE. Impulsar el desarrollo y la calidad de vida de nuestros asociados es el motor que nos mueve a ofrecerles servicios a la altura de sus expectativas, apoyando su crecimiento humano, cultural y moral, de la mano con nuestra fe católica. Ven, acércate a nosotros y conoce los beneficios que ofrecemos en cada uno de nuestros servicios. 809-573-1281. COPCUPADE. Servicio, transparencia y confianza. En el silencio de la adoración, Jesús espera a quien desea encontrarse con Él. La voz de María, fiel a su misión de conducir los corazones a Cristo, continúa promoviendo cada jueves cuarto de mes espacio de encuentro con Jesús Eucaristía para profundizar en la oración, fortalecer la fe y dejarnos abrazar por su amor. Este jueves 23 de julio nos trasladamos a la parroquia San Maximiliano Kolbe de Bonao para vivir una experiencia de gracia en noche a sus pies. Una noche de adoración al Santísimo Sacramentado, donde el silencio se convierte en oración y la presencia del Señor renueva nuestra esperanza. Anota la fecha, jueves 23 de julio, 7 de la noche, parroquia San Maximiliano Kolbe, Bonao, porque cuando nos postramos a sus pies, Él transforma nuestras vidas. Adorarte con todo el corazón. Hay historias que no podemos contar, porque detrás de cada pequeño rostro hay una vida que merece ser protegida. Muchos niños llegaron aquí con muy poco, pero encontraron algo que cambia una vida para siempre. Un hogar, un plato de comida, educación, protección y sobre todo, amor. Existe gracias a personas que decidieron tender una mano. Pero para seguir escribiendo estas historias, necesita de todos nosotros. Con tu donación, ayudas a brindar alimentación, educación, salud y esperanza a quienes más lo necesitan. Hogar de Niño Padre Fantino, porque un hogar no se construye solo con paredes, se construye con corazones como el tuyo. Haz tu donación hoy. Tu ayuda cambia una vida.
Bien, mis queridos hermanos y hermanas, nuevamente aquí con ustedes en el diplomado El Bautismo en Espíritu de Sinodalidad. Recuerden que soy su cura amigo, el Padre Meléndez, el chico de Cristo, sumamente emocionado con ustedes y súper encendido en el Señor. Como saben ustedes que debemos de estar con ese gozo, con esa alegría, con esa disponibilidad. Por eso saludos para todos ustedes, para todos nuestros catequistas, agentes de pastoral que están ahí súper activos, llevando y dándole seguimiento a este diplomado con esa modalidad, que ahorita al final le vamos a decir la tarea que se le va a dar al final de cada módulo. Por eso le tengo su tarea ahí ya preparadita para que ustedes puedan reunirse como grupo diocesano, poniéndose de acuerdo ahí ya con los coordinadores de la catequesis a nivel de la diócesis, que le van dando seguimiento a cada uno de ustedes. Así es que con alegría, con gozo, seguimos nosotros desarrollando estas fundamentaciones bíblicas y teológicas del bautismo en el Nuevo Testamento. Y pasamos a la número 7. El bautismo incorpora a la iglesia. Como ya eso lo decíamos desde el inicio, no hay que hablar mucho. Por eso nos dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, todos fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. El bautismo incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos los bautizados participan de la misma dignidad como hijos de Dios. Pero esto es sumamente interesante, mis queridos hermanos y hermanas, y sería bueno que ustedes lo tengan muy en cuenta. Por el bautismo somos incorporados a la iglesia. ¿Y por qué hay tanta indiferencia de tantas personas? Saben que por el bautismo hemos sido incorporados a la iglesia y esto forma parte de nuestro compromiso bautismal. ¿Y por qué vivimos una vida como tan alejada de la iglesia, distante de la iglesia, desvinculado de la iglesia? Estamos como desde lejos, como espectadores. Son muchas las personas que así están. Hemos sido incorporados a la iglesia. ¿Por qué no estoy colaborando en la iglesia? ¿Por qué no le estoy sirviendo a la iglesia con todo lo que yo he recibido, esos dones que el Señor me ha dado, con el Espíritu Santo que también lo he recibido en el bautismo? Vamos a ver si muchos de ustedes recapacitan, mis queridos hermanos y hermanas, para que podamos reactivarnos en nuestra vida de fe, reactivarnos con nuestra vida eclesial, amar más a la iglesia, conocer más a la iglesia, porque le acabo de decir que no se puede amar lo que no se conoce. Por eso, dentro de este proceso formativo que vamos llevando a cabo, es para que ustedes vayan conociendo más de la iglesia, para que puedan entrar, porque es que con el bautismo nosotros hemos quedado incorporados, nosotros tenemos un deber y una obligación con la iglesia, donde algunos no están cumpliendo precisamente con esto. Así es que le hago esta bonita exhortación para que ustedes puedan meditar, reflexionar. ¿Acaso estoy yo cumpliendo con la iglesia como debo de cumplir? ¿Estoy yo poniendo al servicio de la iglesia todos mis dones, mis cualidades, mis virtudes, mi carisma? ¿Estoy yo entregado a la iglesia y sirviendo con cariño, con amor, con entrega, como hay tantas personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, sirviendo a la iglesia? Pero falta tú, que tú cumplas con tu deber, que no lo está cumpliendo. Así es que recapaciten para que podamos seguir avanzando. Entramos a otra fundamentación del bautismo como baño de regeneración. Sumamente interesante, por eso en este texto de Tito, capítulo 3, del verso al 5, aquí viene Pablo hablando también. Él nos salvó mediante el baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo. Por eso el bautismo regenera. Y aquí, por eso abundé un poquitito más sobre esta palabra de regenerar, para que ustedes puedan entender. Regenerar significa que este sacramento renueva la vida espiritual de quien lo reciba, limpiándolo del pecado y dándole
un nuevo comienzo en la vida cristiana. Eso significa regenerar. Y nosotros debemos de entender ese bonito término y saber el aporte que el bautismo nos da a través de esta regeneración. Y por otro lado, renueva. Ya todos sabemos y entendemos lo que es una renovación. Es que lo que está viejo, lo que está obsoleto, se va a renovar de nuevo. Y el bautismo viene a renovar nuestra vida. Y comunica la gracia santificante, mis queridos hermanos, que yo vengo haciendo hincapié desde el comienzo de este diplomado sobre la gracia santificante. Y esto es sumamente interesante. Y al final ya, en el último módulo, ahí tenemos todo un apartado sobre la gracia santificante, la importancia de la gracia santificante para que nosotros en nuestra vida de fe podamos crear conciencia, podamos cultivarla cada día más y para que esa gracia de Dios que se pierde por el pecado, uno no le esté por ahí marchitando ni tirándola a la borda. La gracia santificante comunica, y es que la gracia santificante, ya le decía, la vida misma de Dios, la divinidad. El Señor nos da participación en la divinidad y esa es la gracia santificante. Por otro lado, como otra fundamentación bíblica y teológica, el bautismo salva. Por eso lo encontramos en Primera de Pedro, en el capítulo 3, verso del 20 al 21, donde el mismo Pedro dice, San Pedro nos dice, compara el bautismo con el arca de Noé, que ya recuerden ustedes eso, que dentro de las prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento, eso ya lo resaltábamos. Aquella agua prefiguraba el bautismo que ahora lo salva. Dice textualmente Pedro en esta carta. Y por eso el bautismo limpia la conciencia, une con Cristo resucitado y comunica la salvación. Oigan bien, para aquellas personas adultas, para aquellas personas ya que están grandes y los que se bautizan grandes, el bautismo limpia la conciencia. Ay, señores, son mucha la gente que tiene la conciencia sucia. Ay, ay, ay. Tenemos que recordar eso, que a través del bautismo nosotros se nos ha limpiado la conciencia, pero hemos dejado que la conciencia se ensucie otra vez. Son muchas las personas que tienen la conciencia sucia. Son muchas las personas que andan con malos propósitos, con malas intenciones. Son muchas las personas que llevan la discordia dentro, la malicia dentro, la maldad dentro, una conciencia lasa, se le llama eso, moral, una conciencia sucia. El que tiene una conciencia sucia es una persona deshonesta, no es confiable, es una persona desagradable, una persona peligrosa, una persona que hace daño. Y un bautizado, donde recibió, por ese bautismo se le limpió la conciencia. ¿Cómo es que nos hemos dejado descuidar tanto para que otra vez se nos ensucie la conciencia? Que podamos nosotros recapacitar, mis queridos hermanos, para que podamos entender esto. Y recuerden que estamos unidos a Cristo resucitado. Y unido a Cristo resucitado no podemos estar desvinculados, tenemos que estar ahí con Él. Y nos comunica esa salvación. Y por otro lado vamos a ver aquí ejemplos de bautismos en la iglesia primitiva, en los Hechos de los Apóstoles nos van hablando muchísimo, ahí ustedes están viendo la cita, donde nos van diciendo en Hechos de los Apóstoles 8, del 12 al 13, los samaritanos que fueron bautizados ahí, que se incorporaron, del 8, en el capítulo 8 también, del 36 al 38, el funcionario etíope, recuerden, que fue bautizado cuando se le acercó precisamente Santiago o Felipe, se le acercó a este etíope y le fue explicando todo, y cuando llegó por allá cerca de un río, le dijo que se apiara del coche para que lo bautizara.
y lo bautizó. San Pablo, el mismo San Pablo, recuerden que cuando Jesucristo lo llamó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Cuando lo tumbó del caballo, como dice que quedó ciego, uno de los requisitos era que tenía que bautizarse para nacer de nuevo. En Hechos, capítulo 10, verso 47 al 48, la familia de Cornelio, ese carcelero que fue ahí bautizado también. Por otro lado, a Lidia, que era una de esas mujeres que fueron experimentando la conversión, también bautizado. El carcelero de Filipo y de su familia fueron bautizados todos. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Yo y mi familia, que se bauticen, le dicen lo mismo apóstoles. Qué bonito esto, mis queridos hermanos. En definitiva, estos relatos muestran que el bautismo era la respuesta inmediata de fe, sobre todo ahí en el rito de incorporación a la comunidad cristiana. Y esto es sumamente interesante y yo quiero ahora ahondar un poquitito más. Y ahora la cámara me enfocan a mí porque eso no está por ahí, lo que quiero profundizar con ustedes. Si a través del bautismo, dándole esa respuesta precisa y participando de ese rito sagrado, era que uno se iba incorporando a la comunidad cristiana. Recuerden que habían unos requisitos para poder ser bautizado. Y de esos requisitos es que yo quiero como hablarle un poquitito a ustedes para que también puedan crear conciencia. Ahí es sobre el catecumenado en la iglesia primitiva, que eso era el requisito, el proceso, la enseñanza que se iba llevando a cabo para poder ser bautizado, para ser incorporado a la iglesia, para recibir el don del Espíritu Santo, para recibir la vida nueva y para quedar perdonado de todos los pecados. Eso no era de la noche a la mañana, eso era a través de un proceso que los apóstoles tenían eso muy bien claro y eran muy celosos con eso. Entonces, ¿qué es el catecumenado? Porque tengo que hablarle de esto para que ustedes puedan entenderlo. Aquí nos dice que el catecumenado es el proceso de formación y preparación que recibían los adultos antes de ser bautizados en la iglesia primitiva. Era un periodo de instrucción, óigame bien, para que ustedes lo puedan entender. Era un proceso largo, no crean ustedes que era de la noche a la mañana. A veces eso duraba hasta sus 3 años en ese proceso. Era un periodo de instrucción, conversión, óigame bien, vayan anotándolo por ahí, y discernimiento en la fe cristiana, orientado a integrar plenamente a las personas en la vida de la comunidad eclesial. Eso no era de que de la noche a la mañana. Eso dio en la iglesia primitiva unos resultados extraordinarios, increíbles. ¿Y por qué? Porque toda esta persona adulta que hacían este catecumenado y que iban recibiendo todo ese periodo, ese proceso de instrucción, conversión, discernimiento en la fe cristiana, esta gente quedaban con una catequesis sólida, firme, creando conciencia de lo que iban a recibir y lo recibían con tanto agrado, con tanto cariño y con tanto amor. Y por eso es que nosotros, y ahí es donde tenemos ese descuido hoy en día en la iglesia, que no se preparan para recibir adecuadamente, para recibir los catecúmenos. Recuerden, los catecúmenos son la persona adulta o ya muchachos de 12 o 13 años para allá que se comienzan a preparar para recibir el bautismo, donde tienen que prepararse para recibir el bautismo, para recibir los sacramentos de iniciación cristiana, que es bautismo, confirmación y sobre todo la primera comunión y la penitencia como tal. Así es que ya ustedes ven, por eso es importante seguir estos procesos formativos, porque el que no conoce
no puede amar. Ya desde que comencé esta reflexión se lo estoy diciendo. El que no crea conciencia de lo que va a recibir en ese sacramento no puede comprometerse como tal. Y ahí es donde tenemos la falla de tantos cristianos, católicos, bautizados, donde apenas van a la iglesia y están comprometidos en la iglesia, en la comunidad cristiana, en las parroquias, óigame bien, quizá un 2%. El 98% andan sueltos por ahí, llevando una vida desorganizada, una vida sin fe, una vida sin iglesia, una vida sin el don del Espíritu Santo, porque lamentablemente recibieron este sacramento sin la preparación adecuada. Y en la iglesia primitiva esto era una exigencia y esto era lo que hacía que la iglesia se fuera avanzando, fuera creciendo, se fuera transformando este grupo de hombres y mujeres tocados por el Señor, que habían experimentado esa instrucción, esa conversión, ese discernimiento, que venían recibiendo este bonito contenido y ellos se adherían a la iglesia, se incorporaban a la iglesia y ese proceso terminaba introduciéndolo a la comunidad cristiana como tal. Esto todavía en la iglesia esto lo tenemos. Incluso esta mañana estaba yo en la oficina, allá en la conferencia del Episcopado Dominicano, de la Comisión Nacional de Catequesis, y desde Roma, el discaterio, ahí nos enviaron toda una documentación para que podamos ir teniendo en cuenta a toda esta persona que ha salido como esa ola a nivel mundial y por eso la iglesia desde Roma, al darse cuenta de este despertar de muchas personas que quieren seguir todo un proceso para incorporarse o para ser bautizados, muchos adultos, jóvenes, adolescentes que no están bautizados, para que se le tenga en cuenta este catecumenado y se le pueda preparar. Es lo que se nos manda. Pero este catecumenado tenía una característica muy importante que me gustaría así solamente citarla, y es la duración, como ya le decía, esto era sumamente interesante. La fase del proceso catequético, evangelización inicial, instrucción y formación. Y por otro lado, pruebas y discernimiento, como ya le decía, purificación y preparación final. Y por otro lado, la celebración del bautismo y la dimensión comunitaria espiritual. Esto era sumamente interesante. Es lo que yo quería que ustedes hacer hincapié en esto, porque ahí vamos teniendo nosotros como iglesia una falla, porque nos hemos ido descuidando en esta preparación y estamos dando una preparación que no es la más adecuada a nuestros catecúmenos por el hecho de la prisa, que todo lo queremos hacer ahora con una prisa extraordinaria, metiendo presión, tanto los que se van preparando, los padres y hasta los mismos que están dentro de la iglesia. ¿Y cuándo que este muchacho va a terminar eso? ¿Cuándo es? Hay que prepararse, mis queridos hermanos y hermanas, y ustedes verán que la vida será otra. Y aquí ya, como se pueden dar cuenta, ya en esta síntesis teológica, donde ahí nos dice el Nuevo Testamento presenta el bautismo como instituido por Cristo, como ya le decía, haciendo esta síntesis, necesario para el nuevo nacimiento en Cristo, medio para el perdón de los pecados, por otro lado, participación en la muerte y resurrección de Cristo, recuerden, en el misterio pascual, el don del Espíritu Santo, incorporación a la iglesia, fuente de filiación divina. Por otro lado, inicio de una vida nueva de santidad y de misión. Esto ustedes lo ven ahí y al final todo lo que se nos dice. Vamos ahora a ver un poquitito sobre por qué Jesús instituye explícitamente el sacramento del bautismo. Ya yo ahorita comenzaba en esas fundamentaciones bíblicas y teológicas, ya le iba diciendo, porque es la única vía ordinaria que Jesucristo ha dejado establecido para que podamos renacer de nuevo, podamos recibir el don del Espíritu Santo, ser perdonados de todos nuestros pecados
e incorporarnos a nuestra vida de iglesia. Entonces, por eso es que ya Jesucristo ha dejado instituido explícitamente, que no fue implícitamente, sino fue que ya Jesucristo esto lo meditó, el Espíritu Santo lo iluminó como parte del mandato de Dios, y él estaba cumpliendo con ese mandato como parte de esa misión de liberar a su pueblo, de redimir a su pueblo. Por eso no deja establecido precisamente este sacramento, el bautismo, de manera explícita, sabiendo él la importancia que tiene, sabiendo él lo que quería. Por eso, las principales razones son, como ya ustedes la pueden ver ahí, para comunicar la salvación, ya después ustedes profundizan acerca de eso, para perdonar los pecados, que ya lo hemos dicho por toda parte, para ser hijo de Dios, para comunicar el Espíritu Santo, que ya todo esto lo hemos nosotros estado viendo, para incorporarnos a la iglesia, para participar en la muerte y resurrección de Cristo. Recuerden, participamos del misterio pascual, para iniciar la vida en Cristo. Esto es sumamente interesante y es bueno que ustedes lo vayan profundizando, lo vayan estudiando, lo vayan leyendo bien, lo repasen de nuevo, para que podamos vivir nosotros esa bonita vida de fe, de gozo, de alegría, saber que Jesucristo, como parte de su plan de salvación, dejó instituido el bautismo, para que nosotros podamos dar esos pasos tan interesantes, tan importantes en nuestra vida, porque lo que le he ido profundizando y recordándoselo en esta reflexión, en esta clase, ser incorporado a la iglesia, eso es algo grande, extraordinario, mis queridos hermanos. Esto no se puede hacer de otra manera, no es que yo quiero, no es que yo voy a entrar ahí, me voy a apuntar en la iglesia nadie se apunta, en la iglesia usted queda incorporado por el bautismo. Y esto es algo extraordinario, algo bonito. Renacer a una vida nueva. Solamente por el bautismo renace uno a una vida nueva y se reviste de Cristo. Oigan, quedar perdonados todos nuestros pecados y sobre todo ese pecado original que uno viene heredando, y eso queda borrado ahí. Y si he cometido otros pecados, también quedan perdonados. Cuando uno se bautiza, uno queda puro y limpio, borrón y cuenta nueva. Cuando se bautizan las personas ya adultas, recibir el don del Espíritu Santo, esos dones que nos hacen extraordinariamente fuera de serie, cuando dejamos actuar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y todo esto es por medio del bautismo. Así es, mis queridos hermanos y hermanas, qué bueno que ya ustedes van tomando conciencia acerca del bautismo, porque no teníamos tanto conocimiento, no teníamos tanta conciencia de ese compromiso bautismal que ya nosotros recibimos desde que fuimos bautizados, que la mayoría de nosotros fuimos bautizados cuando estábamos pequeños. Pero por eso es la formación, para que uno vaya tomando la conciencia, el conocimiento necesario, para uno saber en lo que uno se comprometió y con lo que nosotros tenemos que cumplir, el deber y la obligación que nosotros tenemos por delante. Así es que yo espero que esto ustedes lo puedan tener bien clarito, para que podamos crecer juntos, para que podamos avanzar, para que podamos comprometernos en la comunidad con nuestra vida de fe. Esto de ser incorporado a la iglesia, que ya ahorita le decía, no es para yo estar viviendo una vida distanciada, desvinculada de la iglesia. No es para yo seguir con esa indiferencia que tienen muchos cristianos, de creer que ellos no tienen ningún deber, ninguna obligación. Hay muchos que ni ofrendan echan, muchos de ustedes ni ofrenda echan. Y saben ustedes todas las parroquias llenas de necesidades, que pueden abastecerse solamente y subsistir
Con eso poquito que se da, nadie le da un sueldo a las parroquias. El gobierno no le da ningún sueldo a las parroquias. Lo que una parroquia tiene es lo que usted da. Y si tú no das ninguna limosna, si tú no colaboras con nada, como le pasa a muchas personas, incluyendo a muchos catequistas, que ellos creen que porque son catequistas no tienen que dar ofrenda. Animadores de asamblea creen que porque son animadores de asamblea no tienen que dar ofrenda. Ustedes tienen que dar su ofrenda también, a pesar de que están haciendo un esfuerzo. Y todo el que está metido todo el que va para la misa, todo el que va a misa, durante la semana, óigame bien, mis queridos hermanos y hermanas, usted tiene que preparar esa ofrenda. Yo hago hincapié aquí, porque son muchas las parroquias que están pasando calamidades. Son muchas las parroquias que están sobreviviendo. Son muchas las parroquias que no se puede llevar ningún proceso formativo por carencias, necesidades, precariedades que tienen en este ámbito económico. ¿Y por qué? Porque las mayorías de los fieles no colaboran. Y cuando viene a ver, tú eres uno de esos que no colabora. Y hay que colaborar. Y ahorita le decía, retomando, la ofrenda es cuestión de usted ofrecerle eso al Señor. Señor, voy a hacer este sacrificio para que tú me ayudes con tal cosa. Tú ves la necesidad que yo tengo, tú ves esa deuda que yo tengo, tú ves cuánta falta me hace de todo a mí. Te voy a dar tanto de ofrenda, ayúdame con esto. Y ustedes verán que al Señor nadie lo gana en generosidad, pero si tú no eres generoso, no te va a poder, no va a ser favorecido con la generosidad de Dios. Si tú eres mezquino, si tú eres tacaño, si tú no aportas nada, si tú no colaboras con nadie, ¿cómo tú crees que te va a favorecer la generosidad de Dios? Por eso siempre está en carencia, en necesidad, con problemas, con precariedades. Así es que vamos a ver si vamos creando conciencia todos para participar, para colaborar. Recuerden que mientras menos tengo y cuando doy, eso llama la vista, la mirada y el favor de Dios, como lo hizo Jesucristo con aquella viuda. Así es que a poner de su parte todos y ustedes verán que la cosa cambiará, la cosa será distinta y será diferente. Ahora vamos a hacer nosotros otra pausa comercial y cuando ya regresemos, venimos también con el bautismo en la tradición apostólica. Quédense ahí tranquilitos, meditando y reflexionando todo este contenido que ya hemos recibido. Los veganos ya tienen una cooperativa que les brinda apoyo y soluciones financieras competitivas. Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Católicos Unidos para el Desarrollo Comunitario, COPCUPADE. Impulsar el desarrollo y la calidad de vida de nuestros asociados es el motor que nos mueve a ofrecerles servicios a la altura de sus expectativas, apoyando su crecimiento humano, cultural y moral, de la mano con nuestra fe católica. Ven, acércate a nosotros y conoce los beneficios que ofrecemos en cada uno de nuestros servicios. 809-573-1281. COPCUPADE. Servicio, transparencia y confianza. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, y te vengo a hacer una bonita invitación porque nuestra diócesis de La Vega está de júbilo. Un nuevo pastor asume la responsabilidad de guiar esta porción del pueblo de Dios en esta iglesia local. Por eso, con gran alegría, todo el pueblo de Dios, este sábado 1 de agosto, en la Catedral Inmaculada Concepción de esta diócesis de La Vega, a las 10 de la mañana, tendrá lugar la toma de posesión de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas. Una gran ceremonia para todo el pueblo de Dios. Invitamos a todos los sacerdotes, religiosas, diáconos, seminaristas y a todo el pueblo de Dios a unirse a esta solemne celebración. Esta histórica celebración será transmitida por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, Radio Santa María y todos los medios católicos de la República Dominicana y las redes sociales.
Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, continuamos nosotros aquí en este diplomado del bautismo en espíritu de sinodalidad por la Voz de María, el canal que conduce a Cristo, por las redes sociales, en las diferentes plataformas, pero de manera especial por ahí en YouTube, superativo. Todos los hermanos y hermanas que van siguiendo la modalidad de ser coordinado a través de los directores o responsables de la catequesis en la diócesis, ahí van dándole seguimiento, ya han recibido su link para poder entrar ahí en YouTube y poderlo recibir desde su teléfono. Ahí lo tienen muchos de ustedes, así es que bendiciones. Ustedes que están ahí pegados en su teléfono, disfrutando este bonito contenido, los que están allá en la comodidad de su casa, viéndolo en esa gran televisión grandísima. Ahí me veo yo más como si fuera blanco, ¿verdad que sí? Pero así estamos bien. Así es que bendiciones para ustedes, mis queridos hermanos. Bendiciones para cada diócesis aquí en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana. Bendiciones para tantos hombres y mujeres de sincero corazón que se quieren formar y que se van formando con este bonito contenido, que van creando conciencia de esta responsabilidad que deben de asumir con el compromiso bautismal. Bendiciones abundantes para cada uno de ustedes, catequistas, animadores de asamblea, agentes de pastoral, aquellos que van sirviendo en las comunidades, jóvenes, adolescentes, adultos, hombres y mujeres que van recibiendo con tanta alegría este bonito contenido. Bendiciones para todos los pueblos, para todas las parroquias, para todas las comunidades. Así es que sigan ahí en sintonía y ahora retomamos nosotros este último tema, ya lo que es la tradición apostólica, el bautismo, la tradición apostólica, que es sumamente interesante y esto tenemos nosotros que verlo. Ya ahorita le decía que parte de ese trabajo inicial que hicieron los apóstoles era estar muy vigilante de la enseñanza. Ellos con eso eran sumamente celosos, porque parte de la responsabilidad encomendada por Cristo a ellos, a la iglesia naciente, era la enseñanza. Y el bautismo en la tradición apostólica va a partir ya de ese mandato que ya ahorita hablábamos: vayan por todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los apóstoles eso lo asumieron al pie de la letra. La iglesia entera eso lo asumió al pie de la letra. Y por eso es que ya ustedes ven lo que es la tradición apostólica, que es la transmisión viva de la fe que los apóstoles recibieron de Jesucristo y comunicaron a la iglesia mediante su predicación, su vida y su práctica sacramental. Vuelvo y les repito, porque es sumamente interesante esto para que ustedes lo puedan tener muy en cuenta. Le comunicaron ellos a la iglesia lo que recibieron de parte de Cristo, esa transmisión viva de la fe, a los apóstoles, ellos la transmitieron, se la comunicaron a la iglesia, oigan bien, mediante su predicación, su vida y su práctica sacramental.
y desde los primeros tiempos, el bautismo ocupó un lugar central en la vida de las comunidades cristianas. Y por eso fue que saqué a colación lo que es el catecumenado en la iglesia primitiva, porque si el bautismo ocupó un lugar central en la vida de las comunidades cristianas, por eso el catecumenado era parte de esas exigencias para poder formarlos bien, para ser cristianos con conciencia, que se comprometieran, que se pudieran donar, entregar, para servir, para colaborar. Entonces, esto es sumamente vital y por eso es bueno que lo podamos meditar, lo podamos reflexionar en esta noche para que podamos darnos cuenta en esa iglesia naciente, en esa iglesia primitiva, cómo el bautismo ocupó este lugar central. Y seguimos nosotros viendo entonces los diferentes pasos que debemos de dar para darnos cuenta de lo que es el bautismo, la tradición apostólica. Por eso, el bautismo, mandato de Cristo. Ya eso no hay ni que volverlo a retomar, porque ya se lo hemos dicho. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice, el bautismo fue el primer sacramento administrado a quienes acogían el Evangelio. No era ningún otro. Ustedes saben que esa es una exigencia. Es primero el bautismo. Sin el bautismo no se puede recibir ningún otro sacramento. Aunque tú estés en agonía de muerte con los santos óleos, no lo puedes recibir si primero no te bautiza. Así es que esto lo debemos de tener muy bien claro, y dentro de la tradición apostólica esto era clarísimo y ellos eso lo respetaban pero muy grandemente. Por otro lado, el bautismo en la predicación apostólica. Por eso, el día de Pentecostés, Simón Pedro anunció, recuerden que Simón Pedro era la cabeza de la iglesia, el primer papa, el responsable. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, que es lo que significa Pedro, edificaré mi iglesia, y ni el poder del infierno y nadie acabará con ella. Y ustedes ven esa iglesia que está formada por hombres, y por eso la iglesia es santa y pecadora. ¿Por qué? Santa porque ha sido creada, fundada, instituida por Cristo, guiada por el Espíritu Santo, pero pecadora porque está también integrada por todos nosotros, hombres y mujeres débiles, imperfectos, pecadores, que cometemos errores. Pero esa iglesia, a pesar de nuestras limitaciones, de nuestras debilidades y fracasos que hemos tenido, y en ocasiones le hemos hecho hasta tener en ciertas circunstancias a la iglesia, esa iglesia se mantiene, porque esa iglesia no es una creación de hombre, como hay otras iglesias, que esos son inventos de hombres, llenos de soberbia, o para buscársela por ahí, vienen a crear de que una iglesia, y le ponen un nombre, en todos los pueblos poniendo un reguero de iglesia. Ninguna de esas iglesias son creadas ni instituidas por Cristo. No, Cristo dejó instituida su iglesia, y es nuestra iglesia católica, apostólica y romana. Eso, que ustedes no tengan ni la menor duda de eso. Y por eso es que Pedro, como cabeza de la iglesia, él era muy celoso con eso, y por eso le decía, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, que ya ahorita lo veíamos. Por eso, desde entonces, la predicación apostólica siguió este camino. Óigame bien los pasos que iba dando, y ya ustedes lo ven ahí. Anuncio del Evangelio,
llamada a la conversión, profesión de fe, bautismo, incorporación a la comunidad cristiana. La predicación apostólica con eso lo tenía muy bien claro y llevaba precisamente ese orden que ya ustedes ven ahí. Y eso le dio muy buenos resultados, se mantuvieron ahí siempre firmes, dando lo mejor. Por eso el bautismo en la predicación apostólica. Qué bueno que nosotros esto lo vamos asimilando bien. Yo creo que le va gustando a ustedes, porque a mí mismo, vuelvo y les repito, me va gustando la temática, vamos profundizando, vamos recreando conocimiento que ya uno lo había quizás recibido hace muchísimo, pero las cosas se olvidan. ¿Oyeron bien? Todo se olvida. Por eso es bueno que este contenido que le va llegando a ustedes, o por ahí mismo ustedes lo van, porque ustedes le van tirando fotos. Yo sé que la mayoría de ustedes, los que lo están viendo por aquí por la pantalla, le van tirando, cada vez que sale uno, le tiran una foto, como me dicen. Y ahí lo tienen. A otros, después, eso lo van a tener todos los coordinadores de la diócesis, de la catequesis. Ese contenido le va a llegar a ustedes tal como se lo estamos presentando aquí, para que ustedes lo puedan estudiar, lo puedan meditar, lo puedan reflexionar y puedan profundizar enormemente en esto y podamos seguir avanzando. El bautismo también como incorporación a la iglesia, ya eso lo hablábamos y lo decíamos, eso no tenemos que decir tanto. Por otro lado, la práctica bautismal de la iglesia primitiva, que ya lo íbamos nosotros observando. Todo esto sale aquí a relución porque recuerden que estábamos viendo lo que era ese funcionamiento y sobre todo esas fundamentaciones bíblicas y teológicas del bautismo, y todo esto sale por un lado y llega por otro lado, porque es precisamente lo que vamos nosotros haciendo, para que podamos pensarlo bien. Por eso la práctica bautismal en la iglesia primitiva, como ya todo eso, ahorita ya se lo explicaba y no hay que explicárselo nuevamente a ustedes otra vez. Y seguimos, la enseñanza apostólica sobre el bautismo. Recuerden que tenía que haber una enseñanza. Donde no hay una enseñanza, a donde no hay formación, a donde no hay una ilustración, lamentablemente no se aprende. Y cuando usted no aprende nada, no tiene conciencia de nada, usted en eso no va a echar para adelante, porque uno se hace experto en la cosa, pero es profundizando, estudiando, indagando, investigando, siendo constante y perseverante. Es que uno va ampliando esos conocimientos, es que uno va consolidando esos conocimientos, y por eso en la enseñanza apostólica sobre el bautismo, esto era constante y permanente. Para nosotros, esto tiene que ser también de la misma manera, constante y permanente. Y por eso es que yo le hago hincapié a ustedes, mis queridos hermanos, para que podamos nosotros de ahora en adelante no descuidarnos jamás con lo que es nuestra formación. Y al recibir ya esta formación tan profunda, para que podamos estar ahí siempre muy atentos y poder recibir todas esas enseñanzas con apertura, con disponibilidad, iluminado por el Espíritu Santo, que ya lo hemos recibido, dejarme iluminar por el Espíritu Santo, invocarlo para que venga y me abra el entendimiento, para poder captar toda esta enseñanza. Fue lo que le pasó a los apóstoles. Ustedes saben que los apóstoles que tuvieron esos 3 años con Jesucristo, ellos no entendieron nada. Ellos andaban ahí medio desorientados, por eso era que salían con torpeza a veces. Mira, te voy a pedir en el cielo que ponga un hijo mío a la derecha y otro a la izquierda, los Zebedeos, y por eso estaban haciendo ya un altercado todo. Ellos querían hasta ponerse a pelear por eso. Y Jesucristo tenía que estarlo orientando, catequizando, formando para que entendieran. Y a pesar de eso ellos no entendían gran cosa. Ellos entendieron cuando recibieron el Espíritu Santo, que le abrió el entendimiento,
recibieron valentía y coraje, lo comprendieron todo y desde ahí en adelante se enfocaron por el camino correcto, cumpliendo con la misión encomendada. Es lo que debemos de hacer todos nosotros para poder cumplir con esta misión. Por eso la enseñanza apostólica, en la carta apostólica presenta los principales efectos del bautismo, que ya le decíamos y no podemos estar redundando sobre esto: el perdón de los pecados, nuevamente, nuevo nacimiento, participación en la muerte y resurrección de Cristo, en el misterio pascual, revestirse de Cristo, que ya eso lo decía. Yo lo retomo otra vez, dirían ustedes, pero va otra vez con lo mismo. No, porque yo ahora quiero enseñarle y hacerle entender a ustedes que eso formaba parte de la enseñanza apostólica sobre el bautismo. Y ellos con eso eran constantes y perseverantes, para que lo entendieran, porque quizás nosotros hemos escuchado esto en varias ocasiones, pero a veces no lo entendemos, no lo asimilamos, no lo ponemos en práctica y no procedemos como debemos de proceder. Y es lo que se debe hacer y lo que nosotros tenemos que ir procediendo. Por otro lado, el testimonio de los padres apostólicos, esto es sumamente interesante dentro del bautismo en la tradición apostólica. Como ya sabemos, los primeros escritores cristianos, discípulos o sucesores inmediatos de los apóstoles, confirmaron esta práctica, porque recuerden que a los apóstoles lo fueron persiguiendo. ¿Oyeron bien, mis queridos hermanos? Lo fueron persiguiendo. La mayoría, o casi todos, con excepción de Juan, murieron mártires. ¿Qué significa morir mártir? Que murieron defendiendo su fe y lo asesinaron. Por eso, cuando estamos celebrando el día de un mártir, nos revestimos de rojo. Los ornamentos son rojos, la casulla es roja, toda esa pieza es roja, la estola es roja, recordando de que ese santo o santa fue un mártir o una mártir que murió defendiendo su fe, que la asesinaron o lo asesinaron, pero que tuvo esa valentía, ese coraje, porque fueron recibiendo todo un proceso de preparación de morir defendiendo su fe. No como algunos que de que lo critican, quieren dejarlo todo con una ñoñería. ¿Cuántos catequistas, cuántos animadores, cuánta gente de pastoral que lo han dejado todo con una bendita ñoñería, que desde que lo critican un chin lo dejan todo, tiran la toalla? Catequistas que de que dicen algo de ellos se llenan de resentimiento. No, miren cómo murieron la mayoría de los apóstoles, mártires, defendiendo la fe. Y ellos no murieron ancianos, no murieron viejos, murieron jóvenes. Y por eso entonces habían estos discípulos más cercanos, fueron sus sucesores inmediatos, que confirmaron esta práctica. Y aquí destacamos lo que es la didaje. ¿Qué es la didaje? Era la enseñanza de los apóstoles a finales del siglo I y del siglo II, que describe cómo debía de administrarse el bautismo, preferiblemente con agua corriente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto formaba parte ya de esa doctrina de la iglesia en aquel tiempo, de ese magisterio de la iglesia, la didaje, la enseñanza de los apóstoles, mis queridos hermanos, que ya esto estaba, y ahí describía cómo debía de ser el bautismo, cómo se debía de administrar el bautismo. Y por eso decía, preferiblemente con agua corriente, ni con leche, ni con champán, ni con sidra, ni con vino, ni con café, agua corriente. Y eso es lo que está establecido de cómo debe de ser precisamente cómo se debe de administrar el bautismo. Así es que eso tan bonito está ahí.
en la Didache. Por otro lado, los padres de la iglesia, como San Ignacio de Antioquía, que fue también un gran mártir, que murió defendiendo su fe, se lo tiraron en el Coliseo ahí a los leones, porque el Coliseo romano, para los que han ido a Roma, que están ahí, eso lo tenían para tirar los cristianos, y era hacer un espectáculo en ese Coliseo, tirando en aquellos momentos críticos de la vida de la iglesia, que ha pasado por varios momentos y etapas. En esos momentos de persecución absoluta, el Coliseo lo tenían ahí con leones ahí abajo para tirar a esos cristianos. Y San Ignacio de Antioquía era uno de esos, que fue contento y alegre. ¿Y por qué tú vas contento y alegre? Porque mi sangre va a fortalecer y alimentar la fe de mis hermanos cristianos, la fe de mi iglesia. Y por eso destacaba la importancia de la unidad de la iglesia y de los sacramentos. San Justino, mártir también, en el siglo II, explicó que el bautismo era un nuevo nacimiento por el cual los creyentes recibían el perdón de los pecados y comenzaban una vida nueva en Cristo. Estos son ya los padres de la iglesia hablando sobre el bautismo. Y aquí ya, llegando como a la conclusión de esta parte, donde tenemos nosotros como que meditarlo, reflexionarlo bien. La tradición apostólica presenta el bautismo, óigame bien, esto es ya como resumiendo, y ustedes lo están viendo ahí, presenta el bautismo como un mandato directo de Cristo. Que esto no se nos olvide, mis queridos hermanos. Un mandato directo de Cristo. Así presenta la tradición apostólica el bautismo. Recuerden, vayan por todas las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso los apóstoles, la tradición apostólica, nos presenta el bautismo como esto, como un mandato directo de Cristo. Esto no es invento de Pedro, que era la cabeza de la iglesia. No era invento de Pablo, que era un hombre muy despierto, con mucha capacidad intelectual. No era un invento de estos padres de la iglesia, ya en la iglesia naciente, no. Un mandato directo de Cristo. Y que nosotros esto lo debemos de entender, y sobre todo aquellos padres y madres de familia deben de entender esto, un mandato directo de Cristo. Por eso hay que bautizar los niños, hay que bautizar los pequeños para que reciban esa gracia, para que reciban ese don del Espíritu Santo, para que queden perdonados el pecado original que venimos arrastrando, para que se incorporen a nuestra iglesia, para que tengan una vida nueva. Y aquellos que ya están, o adolescentes, jóvenes, sométanse a ese proceso, que puedan ustedes ir haciendo como un levantamiento. Óigame bien que se lo digo de todo corazón, en las comunidades, en las parroquias. Aprovechar ahora mismo que estamos en este año del bautismo, hacer ese levantamiento, para después que se haga ese levantamiento, comenzar, se lo voy a decir más de frente ahora, en esta cámara, comenzar con ese catecumenado, ese proceso de preparación para instruirlo, para formarlo, para que ellos fueran experimentando una conciencia nueva como iglesia, la conversión, para que puedan tener un buen discernimiento, mis queridos hermanos. Pero por eso tenemos que ir cogiéndole atrás, que ya ahorita le decía lo que recibí, el documento que recibí ya del discaterio de la evangelización desde Roma, del Vaticano, que nos llegó. Entonces, tenemos que ir todos nosotros
sometiendo este proceso y que nadie venga a meter presión por eso y que no quieran recibir porque eso es demasiado largo. Señores, esas son cosas del demonio, es que tú tienes que recibir unos conocimientos que son imprescindibles para tú poder recibir algo tan grande como es este mandato de Cristo, que es el bautismo. Tú te tienes que preparar y lo tenemos que preparar bien. Y ustedes catequistas se tienen que preparar bien para preparar bien a estos catecúmenos, para que ellos crean conciencia. Le hago una exhortación, creando conciencia en nuestra vida de fe, para que podamos avanzar y podamos trabajar de esa forma y de esa manera. Por otro lado, nos dice, el primer sacramento, la iniciación cristiana, ellos van presentándolo así, la tradición apostólica, el nuevo nacimiento del agua y el Espíritu Santo, el medio para recibir el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Oigan, el medio para recibir el perdón de los pecados y el Espíritu Santo, la incorporación a la iglesia, cuerpo de Cristo, el comienzo de una vida nueva de fe, santidad y misión. Por eso nos va diciendo, desde los apóstoles hasta nuestros días, la Iglesia Católica ha conservado fielmente esta enseñanza y ha reconocido el bautismo como el fundamento de toda la vida cristiana y la puerta de los demás sacramentos. Algo sumamente interesante que nosotros debemos de tenerlo muy en cuenta. Ahora nosotros vamos a hacer nuestra última pausa comercial y en breve retornamos con ustedes. La Voz de María, el canal que... Los veganos ya tienen una cooperativa que les brinda apoyo y soluciones financieras competitivas. Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Católicos Unidos para el Desarrollo Comunitario, COPCUPADE. Impulsar el desarrollo y la calidad de vida de nuestros asociados es el motor que nos mueve a ofrecerles servicios a la altura de sus expectativas, apoyando su crecimiento humano, cultural y moral, de la mano con nuestra fe católica. Ven, acércate a nosotros y conoce los beneficios que ofrecemos en cada uno de nuestros servicios. 809-573-1281. COPCUPADE. Servicio, transparencia y confianza. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, y te vengo a hacer una bonita invitación porque nuestra diócesis de La Vega está de júbilo. Un nuevo pastor asume la responsabilidad de guiar esta porción del pueblo de Dios en esta iglesia local. Por eso, con gran alegría, todo el pueblo de Dios, este sábado 1 de agosto, en la Catedral Inmaculada Concepción de esta diócesis de La Vega, a las 10 de la mañana, tendrá lugar la toma de posesión de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas. Una gran ceremonia para todo el pueblo de Dios. Invitamos a todos los sacerdotes, religiosas, diáconos, seminaristas y a todo el pueblo de Dios a unirse a esta solemne celebración. Esta histórica celebración será transmitida por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, Radio Santa María y todos los medios católicos de la República Dominicana y las redes sociales. Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo.
En el silencio de la adoración, Jesús espera a quien desea encontrarse con Él. La voz de María, fiel a su misión de conducir los corazones a Cristo, continúa promoviendo cada jueves cuarto de mes espacio de encuentro con Jesús Eucaristía para profundizar en la oración, fortalecer la fe y dejarnos abrazar por su amor. Este jueves 23 de julio nos trasladamos a la parroquia San Maximiliano Kolbe de Bonao para vivir una experiencia de gracia en noche a sus pies. Una noche de adoración al Santísimo Sacramentado, donde el silencio se convierte en oración y la presencia del Señor renueva nuestra esperanza. Anota la fecha, jueves 23 de julio, 7 de la noche, parroquia San Maximiliano Kolbe, Bonao, porque cuando nos postramos a sus pies, Él transforma nuestras vidas. Adorarte con todo el corazón. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, nuevamente aquí con ustedes, llegando ya a esta última parte final de este primer módulo. Recuerden, fundamento bíblico y teológico del bautismo. La verdad que hemos ido disfrutando plenamente todo este bonito contenido que vamos presentándole por aquí. Yo espero que ustedes lo hayan recibido con tanto agrado, con tanto cariño, con tanto amor, que ustedes lo puedan repasar. Óigame bien, mis queridos hermanos y hermanas, lo que uno no repasa, no profundiza, no lo reflexiona, no vuelve otra vez a retomarlo, eso uno no lo aprende. Porque uno no tiene una mente así, solamente algunas personas excepcionales tienen una mente fotográfica que se pueden aprender y pueden retener todo ese contenido, pero la mayoría de nosotros no podemos. Por eso es que le hago la invitación, ustedes van a tener el contenido, lo van teniendo por ahí, para que ustedes lo profundicen. Hemos utilizado esta vía precisamente, utilizando estos medios, la voz de María con todas las herramientas tecnológicas que tiene, utilizando las redes sociales, las diferentes plataformas que tenemos, para que lo puedan encontrar ahí a nivel diferido, que ya se lo estoy diciendo en cada clase. Ahí podemos entrar otra vez. Eso es la bendición que tenemos. Eso no es lo mismo que usted vaya a una formación de una mañana, 1 hora o 2 horas, pero ya se terminó eso y ya de eso usted ni se recuerda más nunca. Aquí tiene la oportunidad. Déjame yo volver de nuevo a profundizar sobre ese contenido, a meditarlo, a reflexionarlo bien, para tener ese conocimiento claro sobre lo que es el bautismo, sobre todo esos fundamentos bíblicos y teológicos del bautismo, que es lo que yo le he presentado en este primer módulo, con alegría, con cariño y con amor, esperando que ustedes eso lo vayan asimilando bien, lo tengan muy en cuenta. Y ahora, para los que van siguiendo el diplomado en el módulo, como ya le explicaba, de ser coordinado por los encargados de la catequesis a nivel de la diócesis, que ya ustedes tienen su grupo, ustedes ya tienen sus contactos, ustedes están registrados allá en la Oficina Nacional de Catequesis, en la Conferencia del Episcopado Dominicano, todos ustedes los que van siguiendo esa modalidad. A ustedes que se les va a entregar también al final ese certificado de que participaron en este diplomado del bautismo en espíritu de sinodalidad, y por lo tanto hay unas exigencias mínimas que ustedes tienen que cumplir para poder recibir este reconocimiento. ¿Oyeron bien? Y es lo que yo le voy a explicar. Le decía que al final de cada módulo le vamos a ir ya presentando toda una tarea, un trabajo,
para desarrollarlo, sea en grupo o como los coordinadores de la catequesis se pongan de acuerdo, como ustedes se pongan de acuerdo. ¿Oyeron bien? Porque no soy yo que lo voy a corregir o que voy a coordinarlo con ustedes. Son esos coordinadores que ya ustedes conocen en cada una de esas diócesis. Y para los otros hermanos y hermanas que nos van siguiendo a través de La Voz de María, que son fieles oyentes y televidentes de La Voz de María, los que nos van siguiendo por las redes sociales, ustedes saben que a ustedes les vamos dando el mismo contenido, pero sin exigirle nada, porque óigame bien, si ponemos a darle reconocimiento a tanta gente, ¿y cómo vamos a hacer tanto? Miles y miles y miles y miles de gente. Así es que a ustedes es simplemente agradecerle que se mantengan ahí, que se mantengan activos ahí, recibiendo este bonito contenido. Igual, ustedes pueden ir haciendo el trabajo, quizás sin entregárselo a nadie, pero para ustedes esto les va a ayudar, porque esto les va a permitir ustedes contextualizar ese bonito contenido, plasmarlo mejor, organizarlo mejor en su cabeza y meditarlo y llevarlo a la reflexión. Así que vamos a ver esta tarea que le tengo aquí puesta para que ustedes lo vean. Vean, ahí dice, trabajo para trabajar en grupo, en el diplomado o en la diócesis. En la diócesis, con los coordinadores que le van dirigiendo, se pondrán de acuerdo. O lo hacen a nivel zonal, ustedes saben que todas las diócesis tienen zonas pastorales, o como ustedes se pongan de acuerdo. Pero lo importante es que ustedes le vayan dando seguimiento a esto. Pues vamos a ver entonces, vamos a entrar inmediatamente. Así como yo le iba dando cada tema, le voy presentando este trabajo que ustedes tienen que hacer por la temática que yo le iba presentando. Llegando ahí, ya lo ven en su pantalla, el bautismo y su relación con la sinodalidad. Ahí ustedes me van a definir qué es el bautismo desde la perspectiva cristiana. Todo ese contenido que ustedes tienen por ahí, ustedes van y lo buscan, lo profundizan, y ahí ustedes van escribiendo esa cosa o se ponen de acuerdo con los coordinadores. Explicar qué entendemos por sinodalidad, que ya ustedes lo están viendo ahí, muchas cosas de esas, pero ustedes tienen que explicarlo porque es que tenemos que hacer el ejercicio. Analizar cómo el bautismo implica una inclusión en la comunidad eclesial. Oigan, que le he hablado bastante de eso hoy en la comunidad eclesial y por lo tanto un llamado a vivir la sinodalidad. Ustedes van a explicar eso, oigan, analizar eso y ustedes se van a poner de acuerdo, sea dialogando por grupo o como sea, a nivel presencial o a nivel virtual. Ya, los coordinadores se pondrán de acuerdo. Ese fue el primer tema, la primera noche que yo le presenté a ustedes y que ustedes ahí lo tienen. El segundo tema que íbamos presentando de este primer módulo, las prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento. Ahí ustedes van, ahí le pongo, miren, le destaco en negrilla estos verbos: identificar símbolos o hechos relacionados con el agua y la purificación en el Antiguo Testamento, que ya ustedes lo vieron, que yo la íbamos presentando por ahí como el ejemplo, el diluvio, la salida del pueblo de Israel por el Mar Rojo, rito de purificación, y si aparecen por ahí otros símbolos, porque yo no dije todas las prefiguraciones, podían aparecer otras. Por eso, si aparecen otros símbolos, ustedes por ahí también lo pueden destacar. Explicar cómo estas imágenes anticipan o señalan la dimensión espiritual del bautismo. Explicarlo bien eso, ustedes lo expliquen o lo dialoguen o lo compartan. Eso es enriquecedor, porque ustedes van a decir lo que ustedes entendieron, lo que ustedes pensaron, cómo tú entiendes ahora la cosa. Es algo maravilloso, se lo digo yo de corazón, para que ustedes eso lo puedan tener en cuenta. Y por otro lado, citar textos claves que se consideren prefiguraciones. ¿Oyeron bien? Ustedes van a citar textos clave que se consideren prefiguraciones. Recuerden que yo presenté algunas prefiguraciones
aquella más destacada de aquellos grandes acontecimientos en la historia de la salvación. Pero hay más prefiguraciones y ahí ustedes van a poner entonces esos textos clave que ustedes consideren de que eso es una prefiguración del bautismo en el Antiguo Testamento. Pasamos entonces al tercer tema, ustedes lo ven ahí, el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Tercer tema, que fue en la clase anterior, que lo disfrutamos bastante, y ahí van a ser describir el bautismo que realizaba Juan el Bautista, su significado, contexto, propósito, que era un bautismo de arrepentimiento. ¿Ustedes se recuerdan? Por otro lado, presentar el bautismo de Jesús por Juan y su significado teológico y espiritual, inicio de su ministerio, manifestación del Espíritu Santo, identificación con la humanidad. Eso es lo que ustedes van a hacer, señores. Algo es solamente, ustedes lo que van es volver a leer lo que hay y de ahí ustedes van a sacar conclusiones. Es sumamente interesante. Y también comparar ambos bautismos y destacar sus diferencias y vínculos. El bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Recuerden que la diferencia ustedes la tienen ahí y los vínculos. Ustedes van a destacar eso. Y si hay otros vínculos que ustedes crean en la Sagrada Escritura, que ustedes lo encuentran, ustedes también ahí lo ponen y lo pueden compartir. Esta parte, recuerden que fue sumamente interesante. Lo que era destacar esa diferencia, lo que era el bautismo de Juan y lo que fue el bautismo de Jesús. Esa gran diferencia que se da. Así es que eso ustedes lo van a meditar. Ahora aquí pasamos a estos dos últimos temas que hemos tratado en la noche de hoy. Y aquí están las manifestaciones bíblicas y teológicas del bautismo en el Nuevo Testamento, que es lo que estamos hablando hoy. Y ahí ustedes van a explorar diferentes pasajes donde se habla o se relata el bautismo en los evangelios, Hechos de los Apóstoles o las cartas, por ejemplo, Mateo. Ya ustedes están viendo toda esa cita bíblica. Eso es lo que ustedes van a hacer ahí. Por eso dice explorar. Si ustedes creen que hay otras cita bíblica, que eso ustedes nada más tienen que meterse a internet o se meten por ahí en ChatGPT y van buscando eso y no tienen que poner eso y te va a buscar toda esa cita bíblica que habla acerca de el bautismo y lo van a tener por ahí. O sea, le estoy hablando de cosas fáciles, pero es para que ustedes ese contenido lo puedan compartir. Es para que ustedes esa bonita enseñanza la puedan llevar a cabo, que es sumamente interesante. Y por otro lado, ahí mismo, en este primer tema de esta noche, señalar el significado espiritual y comunitario del bautismo en estos textos. Eso tienen ustedes ahí que tenerlo muy pendiente. Por otro lado, resaltar la conexión entre el bautismo y la incorporación a Cristo y a su iglesia. Oigan, lo que yo le he estado destacando en el día de hoy, pero ustedes van a resaltar eso, la conexión entre el bautismo y la incorporación de Cristo y a su iglesia, que eso ustedes lo puedan como dialogar, lo puedan destacar, si lo quieren hacer por escrito, hacerlo por escrito, pero vuelvo y les repito, es como ustedes en la diócesis, con su coordinador de catequesis, con el equipo o la comisión nacional, diocesana de catequesis, ustedes se pondrán de acuerdo cómo van a hacer ese trabajo. Simplemente yo les dejo la tarea aquí establecida para que ustedes ya puedan ir profundizando y es algo bonito, maravilloso, para que tengan una idea clara. Y lo que tiene que ver ya con el último tema, que era el bautismo en la tradición apostólica, ahí mismo ustedes van a revisar documentos antiguos como la Didache, recuerden que le estaba presentando, y escritos
de los padres de la iglesia sobre el bautismo. Eso ustedes siguen indagando más sobre eso, investigando más sobre eso, leer más sobre eso, porque saben ustedes que en la televisión tenemos el tiempo medido y yo no puedo dedicar mucho tiempo a una partecita, pero ustedes dentro de su momento de reflexión pueden investigar eso para también compartirlo ya en el grupo. Ahí ustedes pueden decir, yo leí otra cosa, además de lo que el Padre dijo, que decía la didaje, la enseñanza de los apóstoles, o que decían los padres de la iglesia, tal cosa sobre eso. Y es algo sumamente bonito y ustedes van a dar un aporte extraordinario, tremendo. Por otro lado, analizar cómo se vivía, entendía y celebraba el bautismo en la iglesia primitiva. Esta es una pregunta, una partecita sumamente interesante, que es bueno que ustedes esto la reflexionen, vayan creando conciencia de esto y se vayan comprometiendo un poquitito más. Y por último, destacar la importancia del bautismo como sacramento de entrada a la comunidad de fe y su dimensión espiritual y misionera. Eso ustedes como que lo reflexionen bien, porque es sumamente interesante la importancia del bautismo como sacramento de entrada a la comunidad de fe y su dimensión espiritual y misionera, que eso ustedes como que lo puedan reflexionar, lo puedan compartir, ideas, aportes. Recuerden que muchos de ustedes tienen un amplio conocimiento, una vasta experiencia, y dentro de este compartir con esta tarea que le dejo ahí por delante, es para que ustedes se vayan enriqueciendo uno con el otro, a partir de sus conocimientos, a partir de sus experiencias, a partir de la gran trayectoria que llevan la mayoría de ustedes trabajando en la iglesia, trabajando en la catequesis, preparando a tantas personas para ser padrinos, madrinas, para recibir este sacramento, o dando catequesis a tantos catecúmenos para que pudieran crear conciencia y recibir este sacramento como Dios quiere y como Dios manda. Esa es la tarea que ustedes tienen por delante, a trabajar, se ha dicho, ustedes se pondrán de acuerdo cómo reunirse, cuándo juntarse, pero recuerden que es un requisito. La exigencia y sobre todo el acompañamiento y el seguimiento se lo dan los coordinadores de la Comisión Diocesana de Catequesis en cada una de la diócesis, donde ya ustedes pertenecen a un grupo, están ahí, están registrados y ellos son los que van a decir, este participó o este no participó. Recuerden que no somos nosotros aquí no lo vamos dando seguimiento, ellos sí. Así es que manténganse vinculados, manténganse en contacto con ellos para que puedan ustedes recibir al final su reconocimiento muy bonito por la Comisión Nacional de Catequesis de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que es un reconocimiento que tiene peso y que vale la pena. Recordando ahora, mis queridos hermanos, que ya nosotros hemos terminado este primer módulo. Qué chévere, cuánta alegría. Para mí fue más que un placer poder ser facilitador en este primer módulo, dándole apertura a este diplomado, el bautismo en espíritu de sinodalidad. Entramos ya el próximo martes en el segundo módulo titulado La mistología litúrgica del sacramento del bautismo. ¿Oyeron bien? Vuelvo y se lo repito. Recuerden que cada módulo tiene su nombre. La mistología litúrgica del sacramento del bautismo. Sumamente interesante. Ese módulo lo va a venir a compartir con nosotros y a facilitárnoslo el reverendo padre Óscar Taveras, un experto en espiritualidad, una persona muy profunda, con una vasta experiencia como catedrático en la universidad, formando a los seminaristas por mucho tiempo, formando a los diáconos permanentes por mucho tiempo y ahora trabajando
en la catequesis como el coordinador diocesano de catequesis de aquí de la diócesis de La Vega. Así es que lo tendremos por aquí en ese segundo módulo. Aquí yo también estaré, porque recuerden que estaré acompañándole a ustedes ya como conductor, interfiriendo en algunos momentos con los facilitadores para que se haga más asequible y hasta más divertida toda esta docencia y toda esta clase. Así es que llegando al final, agradecido de Dios, esperando que ustedes con cariño y con amor reciban toda esta bonita enseñanza, esas tareas que ahí ya le dejábamos, ustedes la hagan con seriedad, con entrega, con dedicación, meditación, reflexión y constancia. Yo termino esta clase del día de hoy, agradecido de Dios, impartiendo la bendición para cada uno de ustedes y para su familia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que le bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Chaito pues, chaito pues. La voz de María.